Ante todo, gracias por quedarse. Yo soy Brian Kurtich. Pasó muy casual que la todos nos llamamos Brian, pero bueno, es un nombre que está de moda ahora, así que está bien. El obligatorio Juamay. Soy senior DevOps Engineer en Elementum aproximadamente hace un año, voy a cumplir ahora acá. No hay mucho más, después pueden estar guiando si quieren saber más. Un poquito la agenda de lo que voy a estar comentando. Voy a tratar de hacerlo lo más ameno y dinámico posible. Se trata particularmente de si bien voy a estar contando cosas muy puntuales de Jenkins y bastante de Docker también, todo está orientado desde la perspectiva de la experiencia que vivimos en Elementum en la migración de lo que es Jenkins 1.x a 2.x, con todo lo que eso conlleva, pipelines, particularmente shared libraries, aparte de la arquitectura del funcionamiento de los slaves o agentes, la nueva terminología. Bueno, un poco el escenario que se nos planteó, o que se me planteó. De primero, un poquito del overview de Elementum. Hacemos una plataforma para la industria del supply chain management. Tenemos aproximadamente un poco más de 60 microservicios actualmente. Todo el tiempo van saliendo nuevos. Aparte de otros recursos externos, algunas de las tecnologías con las que trabajamos, buildeamos mucho Java, diría un 80%, y después el resto sería Node.js o JavaScript en un 15% y un poquito de Python. Usamos mucho Docker y bueno, algunas de las herramientas que usamos son también Amazon, obviamente Jenkins y DSOS. Cuando entré hace un año aproximadamente, me encontré con creo que algunos van a sentirse familiarizados en algún que otro punto, pero me encontré con algo que no es atípico, porque también lo he visto en experiencias anteriores, que es un Jenkins que recibió muy poco amor, un Jenkins que es básicamente un playground, que no tiene ningún tipo de auditoría, que es una caja cerrada para muchos sectores de la organización que no tienen ni idea porque solamente se encargan de apretar un botón, con slaves o agentes que son, snowflakes, que son básicamente servidores que con el correr del tiempo se van haciendo cada vez más grandes hasta llegar a un punto que son incontrolables. Problemas con el ownership, ni hablar de la cuestión de los upgrades, tanto de los plugins como del master en sí, que suele ser bastante difícil de manejar a veces y de llevarle el ritmo. En base a esto, nos planteamos algunas metas o algunos objetivos a tratar de cumplir para solucionar eso. Y se planteaban algunos puntos como, en primer lugar, poder centralizar, poder tener los cambios que se le hacían a esos jobs, digámosle, de algún modo, y que estén auditados, y que a la vez haya gente que sepa y que cualquier persona en la organización sepa a quién acudir o a qué grupo de personas acudir para inquietudes o cambios o demás. Tener slaves que la verdad puedan levantarse, correr el show y matarse sin tener que estar preocupándose por esto de los snowflakes, que sea un proceso más abierto y bueno, demás puntos listados en pantalla. Como verán, es un rango muy amplio de objetivos a tratar de solucionar con algo puntual. No es que uno dice, yo puedo implementar tal cosa y soluciono todo esto, sino que
hay cosas que no eran tan sencillas. Entonces por eso a gran nivel se decidió dividir esta migración o esta rearquitectura en dos fases. Por un lado, la parte de los slaves, lo que compete a la arquitectura de los agentes y cómo está distribuido Jenkins. Y después, sí, el servicio de Jenkins en sí, los jobs y demás. Vamos a ver un poquito la parte de los slaves en primer lugar. Voy a tratar de hacerlo, pasar un poquito por arriba. Pero bueno, esto era lo que teníamos. Todavía tenemos porque no es algo que se termine un 100%, pero son los slaves monolíticos, que son realmente bastante difíciles de poder domar. Siempre hay problemas, siempre hay cuestiones. Uno puede hasta cierto punto tratar de solventar estos problemas comunes, como temas de performance, temas de disco, que viene un developer y de repente quiere una versión o una dependencia distinta y ya tenés que empezar a buscar workarounds o ver cómo puedes hacer para no romperle al show al otro pibe. Entonces, es algo que definitivamente causaba varios problemas. La solución, entre comillas, mágica, Docker. Realmente nos permitió crear una arquitectura que soluciona todos esos problemas y particularmente, bueno, creo que todos estamos en mayor o menor medida familiarizados con Docker, entonces no es el punto de la charla, pero lo que sí es importante es destacar el uso de las redes de Docker que nos permitió poder paralelizar la ejecución de builds del mismo tipo de microservicio que a su vez requerían paralelismo de recursos externos, como por ejemplo una base de datos o cualquier otro tipo de servicio que se comunique con lo que se vivió. Ahora lo vamos a ver un poquito más gráfico. Rápidamente, ¿qué pasa detrás de escena cuando se corre un build? Tenemos el agente o el slave, que en nuestro caso es una instancia de C2 de Amazon, que levanta o crea una red efímera de Docker. Los Docker Networks son los llamados previamente Docker Links, es un feature que arrancó creo que con la 1.12 de Docker, después de que se desplegó los links, que básicamente te permite crear redes bridge definidas por el usuario, que a la vez permiten la resolución de DNS automática de un nombre de un contenedor a una IP, que en este caso sería la IP de ese contenedor. ¿Me explico? Entonces, esto es una de las primeras cosas que pasa al correr un build. Se crea una red con un nombre, un ID único de Docker. Se levanta un contenedor que va a actuar de base, va a ser el contenedor que contenga, en este caso, valga la redundancia, Maven, por ejemplo, si es un proyecto de Java, puede ser NPM, puede ser cualquier otra herramienta para compilar. Y sobre ese contenedor se va a realizar el checkout y se va a realizar cualquier tipo de compilación o de test que necesite correrse. Y hablando de test, llegado el caso, y es el ejemplo que ponía hace un rato, llegado el caso que vos hayas buildeado un contenedor, probablemente lo quieras levantar para probar la integración con un contenedor de MySQL o de Kafka o de Elasticsearch, como vemos ahí, que por supuesto exponen puertos por defecto, ya sea 306 o el 9092 de Kafka, por ejemplo, y poder hacer que esos tests se refieran tanto al contenedor del servicio que se acaba de buildear como a estos recursos externos
por el nombre o el ID del contenedor de Docker. Entonces yo tengo un script de repente, o tengo una fase de Maven o lo que fuese, que necesita hacer algo con MySQL. Simplemente se refiere a MySQL como MySQL. El resto, esa resolución de nombre, está hecha por la red de Docker. Entonces, ¿qué nos permite esto? Básicamente, dentro del mismo host y sin exponer puertos, tener múltiples builds del mismo servicio, incluso si acá estamos hablando de Service Container 1 y 2, incluso si es el mismo proyecto, poder tenerlos corriendo en paralelo y sin que haya colisiones por cuestiones de puertos o cualquier otro asunto. Entonces provee un poco más de isolación. Y por supuesto escalar a lo que le dé la polenta al tipo de instancia que se esté corriendo. Eso a gran escala. Vamos a hablar ahora de la parte de los jobs, que fue otro tema. Bueno, eso es un ejemplo. También alguno que otro se debe sentir familiarizado. En algún momento todas las views de precado, que no se usa más, que solo lo usa un team porque todavía no migró, etcétera, etcétera. Se termina teniendo un montón de cosas bastante complicadas. La cuestión del user management es compleja también, porque uno puede hacer integraciones con LDAP y demás, pero traquear esos cambios, incluso si vos ves el job config history y demás, hay herramientas, hay varios plugins también que ayudan a solventar esos problemas, pero son problemas de base que eventualmente te olvidaste de un tiempo y no los agarras más. Entonces la solución mágica son los pipelines. En este caso, bueno, lo que vemos ahí es un pipeline scripted, porque usamos scripted, a pesar de ir en contra de la recomendación de Jenkins, y ahora voy a explicar por qué. De todos modos no me voy a meter mucho a explicar lo que es un pipeline, porque bueno, Tocayo ya lo dejó bastante claro, pero básicamente es el famoso modelo Pipeline as Code, que sí es un término acuñado por la gente de Jenkins, pero que en la práctica ya casi todas las herramientas de integración continua lo usan, que consiste básicamente en tener un archivo en la raíz del proyecto y realizar acciones en base a lo que indica el mismo. Los pipelines nos permitieron también poder auditar los cambios y hacerlos pasar a través de Code Review. Además de los triggers automáticos y demás cosas. Ahora, esto es válido. Ustedes me pueden parar y me pueden decir, escúchame, vos me decís, mudémonos de Jenkins 1 para evitar tener que hacer todo ese management, pero me hace ponerle un archivo a cada repositorio. Yo tengo 250.000 repositorios y 240.000 hacen lo mismo. O sea, ¿cómo hacemos cuando tengo que cambiar Jenkins file? Y es válido porque es una de las primeras cosas que se plantean, especialmente cuando uno, si la escala de la organización es importante. Estamos hablando de 10 repositorios, probablemente no impacte tanto. Entonces ahí es donde entran las librerías compartidas de Jenkins, particularmente de los pipelines. Básicamente, una librería compartida es eso. El concepto de librería compartida aplica a casi cualquier lenguaje de programación y nos permite centralizar y reutilizar el código que nosotros escribimos para un determinado pipeline. Porque va a haber mucho, definitivamente, de ese código que probablemente sea compartido tanto no solo por los proyectos del mismo tipo, no solo por proyectos de Java, sino también entre distintos tipos de proyectos. Nos permite escribir nuestras clases, nuestros métodos. Básicamente la estructura de directorio es la misma que la del proyecto Java.
Podemos utilizar librerías de terceros en Java, literalmente importándolas de un repositorio como puede ser Maven Central, lisa y llanamente Java. Nos permiten tener visibilidad entre equipos, porque esta librería compartida que está en un repositorio podemos tener distintos SME o expertos de cada equipo que estén como default reviewer. Entonces, si fulanito de tal equipo hace un cambio que potencialmente me impacta, menganito lo puede auditar, revisar, comentar, levantar la mano si esto va a romper lo que vos estás haciendo. Y además, por supuesto, al ser único, al ser un recurso centralizado, permite un poco más el pushear por una estandarización que en contrapartida a tener un Jenkins file en cada repositorio. Pero nosotros fuimos un paso más allá y dijimos, ¿qué pasa si nosotros utilizamos una especie de wrapper y el Jenkins file es literalmente una línea? Jenkins file es una línea. Esa línea es una llamada a una función de la librería compartida. ¿Me explico? Entonces, todo eso que quiere un Jenkins file está en una librería compartida. Entonces, yo desde el Jenkins file simplemente hago referencia a ese script nuevo. Eso a modo básico. Pero este es un ejemplo un poquito más avanzado a través del cual le pasamos parámetros personalizables en base a los cuales el pipeline, que en este caso es Java Pipeline, que es una función que está en la librería compartida y ahora la vamos a ver después, va a realizar determinadas acciones. Entonces yo soy un developer de un equipo que desarrolla aplicaciones en Java y tengo un repositorio nuevo y necesito configurarlo, y en vez de hacer en el mejor de los casos un copy-paste de otro Jenkins file, de otro repositorio, me voy a referir a la documentación interna que deberíamos todos tener para saber qué parámetros puedo utilizar yo para pasarle al pipeline que va a buildear Java. Entonces, ¿qué es esto? Básicamente estamos yendo como una capita de abstracción un poco más allá y creando, en cierto modo, nuestro propio DSL. Entonces, esto es puramente scripted. Está simplificadísimo, obviamente, para que entre en primer lugar en un slide. Pero no hay nada de otro mundo. Tenemos algunos parámetros customizables y esta es la llamada del Java Pipeline que vimos antes. Simplemente mapea los valores de este mapa a unas variables para poder utilizarse en el pipeline. Y hace uso de una sintaxis del Visual Editor de Groovy para poder asignar valores por defecto en caso de que alguien se haya olvidado o simplemente no necesite pasar alguno de estos parámetros. De repente no pasaste release branch, te va a tomar master. Si no le pasaste ni un canal de notificación, te lo va a mandar a default, y así con el resto de los valores. Entonces, este archivo que está en la librería compartida ya tiene los valores que necesita, particulares del proyecto que lo triggeró. Entonces, va a ejecutar una función que se llama commonStuff, y le va a pasar como argumento la imagen
de Docker base que va a usar para correr el build, esa que vimos antes en los cuadros de la arquitectura que se refería a imagen base. Va a hacer algo ahí adentro, no sé si llega a ver el fondo, pero básicamente va a correr los steps correspondientes a un build de Java, que idealmente y en el mejor de los casos debería ser similar, mejor dicho, debe ser el mismo para todos los proyectos Java, el mismo para todos los proyectos JavaScript. Entonces, asumiendo que nosotros contamos con ese estándar, contamos con que un Maven clean install va a ser lo mismo para todos, o que npm install también y demás, los vamos a incluir acá dentro en este bloque, y al final vamos a retornar una variable que se llama resultado, que va a contener, por ejemplo, un string con el resultado del build, de salió bien, o lo que fuese, ¿no? Y ahora vamos a ver para qué y por qué. Vamos a ver qué hace esta función. Esto también está en la librería, es un script que está en el directorio bars de la librería compartida. Básicamente lo que va a hacer es definir pasos o stages que son comunes a cualquier tipo de pipeline que pueda llegar a existir. El caso que estamos viendo, el ejemplo que estamos viendo es de un pipeline de Java, pero puede haber un pipeline de Python, puede haber un pipeline de Ruby, puede ser lo que fuese, sea cual fuese el pipeline o el tipo de pasos que nosotros vamos a ejecutar para buildear o hacer un deploy. Todos van a necesitar notificar el comienzo, van a necesitar traer el código, van a necesitar hacer algún tipo de setup común de algunas variables y demás. Todos van a tener que correr una imagen. Todos van a tener que hacer un cleanup de los recursos que utilizó el build. Por ejemplo, en este caso, los recursos referidos a Docker, la red de Docker de la que hablamos antes, los contenedores que haya llegado a levantar y demás. Y finalmente notificar el resultado. Entonces son pasos comunes que van a ser utilizados por cualquier tipo de pipeline. Entonces, nosotros estamos en el Java Pipeline y vemos que le está pasando la imagen base, está ejecutando este closure y lo que va a hacer es usar un step del plugin de Docker para levantar ese contenedor que se pasa como variable. Entonces, básicamente le dice, che, levántame esto y adentro correme en esto. Entonces va a hacer la continuación de la llamada que lo invocó, porque es un closure. Ups, ya llegamos a eso. Bastante interesante. Entonces va a continuar con estos pasos de Maven, va a ser el Maven build, Maven clean, todo lo que fuese. Y ahora tenemos el resultado, que va a terminar siendo una variable en este otro script, y que después se puede utilizar, por ejemplo, en el paso de notificación para que lo que sea que le haya devuelto el pipeline parent pueda ser reportado como corresponde. Entonces, son básicamente, esto está muy simplificado, no tiene ni un try catch, no tiene nada, es a modo demostrativo para que se entienda un poco la lógica esta de la reutilización y el aprovechar porciones de código comunes para todos los proyectos que veíamos en Jenkins. Bueno, pero no todo es color de rosa. Y el primer problema que nos encontramos es que las librerías compartidas son muy difíciles de testear y de incluir en un ciclo de desarrollo, porque son algo relativamente nuevo. Ya tiene ya más de un año, un par de años. Son algo relativamente nuevo para los tiempos que se manejan. Y todavía no hay ninguna solución
out of the box para poder testear con seguridad los pipelines, particularmente los scripts, porque para los declarativos creo que hay un linter y hay otras herramientas, se está empezando a desarrollar un poco más al respecto. Pero los scripted son un poco más complejos en ese sentido. Y si bien hay herramientas third party como esta que menciono acá, sigue siendo un tema importante que lógicamente es foco en la comunidad de Jenkins en este momento. Bueno, una curva de aprendizaje bastante importante, particularmente y principalmente porque las librerías compartidas no soportan la sintaxis declarativa, de la cual Brian hablaba en la charla anterior, sino que son y deben ser puramente 100% estrictos. Lo cual nos lleva a un montón de cuestiones que pueden hacerse un poco complejas. Hay muchas cosas particulares del DSL de Ruby que maneja Jenkins, que también a veces nos han dado dolores de cabeza, el manejo de strings, el escape, particularmente el escape de los, sabrás, el escape de los caracteres puede ser bastante molesto. No todos los plugins soportan o tienen steps para, bueno, esto ya es más para pipeline en general. Sin embargo, es cuestión de tiempo, la mayoría ya lo tienen soporte para steps de pipeline, entonces no debería ser un problema, pero si usan un plugin muy particular o muy críptico, puede que tengan que esperar o contribuir. Bueno, algunos tips o recomendaciones como para quienes quieran hacer o tratar de seguir un poco esto. Usen las GitHub Organizations, o en nuestro caso nosotros somos Bitbucket Projects, y obviamente indexen todas las branches, incluyendo los pull requests. Este es muy importante también porque en mi caso yo trabajo en el equipo de operaciones, pero es muy difícil que el equipo de operaciones por sí solo pueda llevar adelante algo remotamente similar a esto, particularmente hablando de la parte de las librerías compartidas y todo ese refactoring de los jobs, porque la parte de la infraestructura de los contenedores es un poco más independiente y un equipo de operaciones por ahí lo puede sacar solo. Entonces es muy importante y recomiendo que encuentren gente de otros equipos que realmente vean esa necesidad que vimos nosotros hace aproximadamente 8 meses de implementar algo así para solucionar esos potenciales problemas que pueden llegar a tener. Y trabajen con ellos, alguien de quality, alguno de desarrollo, ya sea frontend, backend o lo que fuese la estructura que tenga el lugar de donde están. Bueno, un poco de la mano anterior, aprendan los workflows muchas veces y lógicamente yo no tenía ni idea, no podía llevar un traqueo de esos freestyle jobs que había antes, esas cosas legacy, no tenía idea cómo buildeaban y qué hacía el proyecto de fulanito. Entonces eso también es importante aprender qué es lo que hacen para poder diseñar o tener una visión un poco más holística de cómo se va a llevar a cabo la implementación de una librería compartida. Bueno, les recomiendo que usen las librerías compartidas. Si hoy en día tienen 10 repositorios, 20, no sé si lo recomendaría mucho, si saben que no van a escalar. Pero si están hablando de una escala un poco mayor, posiblemente sea el momento antes de que lleguen a miles de freestyle shows. Acá voy un poco y no lo hubiese sacado mientras veía la charla de Brian, porque es contradictorio.
él recomendaba usar la sintaxis declarativa, y con razón, porque es cierto que la comunidad Jenkins recomienda hoy en día utilizar la sintaxis declarativa. Es algo más personal este punto. En primer lugar porque, bueno, como dije antes, las librerías compartidas no soportan declarativo, entonces no había muchas opciones. Pero después yo tampoco tenía conocimiento en absoluto de Groovy, ni siquiera de Java, y con bueno, con el tiempo está todo bastante documentado en base a ejemplos. La documentación de Jenkins es un punto bastante importante, que a veces es muy controvertido, pero hay bastantes ejemplos y comunidades por doquier para usar Scripted, y ofrece una flexibilidad que declarativo todavía no. Y por supuesto manejar las excepciones de todo tipo. Bueno, eso fue todo. No sé, ¿alguna pregunta al respecto? Trate de ser claro, pero si hay alguna duda. No, me sorprendió. Hola. Hola. Me sorprendió de los primeros slides la parte de ustedes están corriendo los agentes en EC2. Ahora sí. Sí. Y están levantando containers de Docker y containers de Docker adentro para poder generar distintos servicios a través del link service. Dos preguntas. ¿Cuántos containers corren por instancia? ¿Y qué tamaño usan de instancia como para que se pueda bancar eso? Porque me imagino que hoy una de las limitaciones que tenemos nosotros es para correr integración, poder levantar una base, etcétera, no estamos pudiendo porque los nodos no aguantan, o sea, no están soportando. ¿Querés saber cuántos agentes corren por cada nodo de EC2 y más o menos cuánto consume cada uno por lado? Ok. Bueno, en primer lugar, la primera pregunta, para responderla directamente, cada agente tiene 3 executors, y estos agentes son manejados por el plugin de S2, que automáticamente levanta más on demand. No llegamos a tener hoy en día más de 20 builds en paralelo, builds de lo que pueden llegar a requerir levantar bases de datos, por lo cual no es relativamente reducida la cantidad de builds que pueden llegar a estar ejecutándose concurrentemente. Pero de todos modos, las instancias, si mal no recuerdo, creo que son M3, M3 large, algo así. Realmente no sabría decirte, y es algo que estamos empezando a tweakear un poquito para ver si conviene por ahí usarlas tipo compute en vez de las de memory, pero es algo que está medio verde. Sí. Gracias. ¿Una pregunta más? Sí. El primer snippet de tu código de una shared library mostraste que leías los parámetros y llamabas a esta do stuff o algo stuff que tenía el pipeline. Sí. ¿Por qué esa indirección y no meter el pipeline en la primera library, digamos? En la llamada del... Vamos a volver, así lo vemos. Este es el Jenkins file y vos me estás preguntando por qué en la siguiente no meter todo acá. Claro. Bueno, por lo que decía hace un momento, nosotros en este Java Pipeline vamos a tener steps que únicamente completan a lo que es el video, testeo y lo que fuese de proyectos Java, en este caso a través de Maven. Pero nosotros no ponemos todo eso acá, porque si nosotros hiciésemos eso, yo tendría que agarrar
estos 5 stages y llamarlos o invocarlos desde este pipeline. Y si yo tuviese un Python pipeline, tendría que hacer ese mismo copy-paste de esos 5 stages. Que si en algún momento cambia, porque esto tendría cosas adentro, si en algún momento cambia, yo tendría que cambiarlo en N tipo de pipelines, tantos pipelines como yo tuviese. En cambio, de este modo, yo reutilizo y solamente escribo esta línea una sola vez, porque son funciones comunes a cualquier tipo de pipeline. El código específico para cada repositorio, ¿lo tenés dentro de tu librería compartida como algo especial que llamás en función del repo o lo metés en la llamada? ¿Podés repetir por O favor? sea, vos decís que tenés stages que son genéricos, pero me imagino que hay algunos proyectos que deben tener stages específicos del proyecto. ¿Dónde pones esos stages? ¿En tu librería o en la llamada? Voy a responder dos respuestas te voy a dar. En primer lugar, te voy a dar la que hacemos nosotros. Nosotros estamos trabajando mucho en estandarizar todo ese tipo de cosas. Entonces, si hay dos tipos que tienen proyectos de Python y uno por algún motivo necesita hacer algo distinto al otro, algo raro hay ahí. Entonces, difícilmente necesite hacer algo extra, lo mismo que alguno que hace algo de JavaScript, digamos. Tratamos de decir, bueno, entonces mete todos los pasos adentro de un stage de NPM en el package JSON, no estoy muy familiarizado, pero como para que yo simplemente en la librería diga npm run Sarasa y se haga eso. Y después, si vos tenés algo distinto al otro, metelo ahí adentro, pero el pipeline mantenerlo estándar y único. Ahora, si vos quisieses hacer eso, digamos que vos decís, bueno, yo te permito a vos poder pasarle, en el caso de Maven, argumentos extra, para que vos puedas pasarle skip text, ¿no? Pero algún otro. Bueno, vos podrías por ejemplo, incluir otro argumento que sea extra arguments y que tome un string que después lo use en el Maven clean install o lo que fuese y le haga un append de esos parámetros que se le pasaron. Entonces vos opcionalmente podrías agregarle otras cosas que no están explícitas en el pipeline. Y después, cuando vos debugueás esto en los logs, viste el log de Jenkins cuando tenés un build, lo que está corriendo en los stages, ¿lo ves normalmente? Porque mencionaste que es difícil de debuguear el tema de la librería compartida. Sí, lo que se ve es bastante verbose y especialmente si vos manejas todas esas excepciones, no vas a tener ningún problema en identificar dónde está el problema, pero después si vos dejaste el pipeline o la librería compartida rota, te vas a dar cuenta enseguida porque va a tener una excepción así, vas a tener que leer un poquito, pero identificarlo no va a ser. Pero tenés log output como si fuera una corrida convencional, digamos. Sí, tal cual. Identificarlo no va a ser un problema, resolverlo, no sé. Claro, vos decís, está el problema, después sí, andá. Probá. Nosotros lo que hacemos es poner un poco rústico, pero para poder agilizar algunos cambios en la librería compartida que por ahí son grandes. Porque si hablamos de typos o alguna que otra cosa chiquita, bueno, va directo como code review y hay varias personas que están atentas a eso, pero cuando hablamos ya de algún step nuevo o algo muy grande, potencialmente destructivo, tenemos un proyecto de cada tipo de proyectos dummy que se usa de pruebas, el cual nosotros brancheamos y apuntamos, a ver si estoy acá, y apuntamos la librería compartida, porque esto te hace una carga de la librería compartida. Este es el nombre de la librería compartida definida en los settings de Jenkins, y este es el branch al que hace referencia. Lógicamente todos los proyectos productivos usan master, pero este proyecto dummy, yo al branchearlo le cambio el nombre del branch y le pongo el branch del development branch de la librería compartida. Entonces,
al pushear esos cambios en la librería compartida y al ejecutar este dummy o test job, voy a estar cargando e invocando las funciones de ese branch únicamente sin impactar lo que esté en master, lógicamente. Es un poco rústico y engorroso porque tienes que abrir dos branches, juntarlo, etc. Pero para probar cambios grandes sirve. Bueno. Tengo una pregunta más que nada, tal vez muy específica de Java, digamos que yo hace un par de meses que estoy con Java, no había encontrado una solución elegante para resolverlo. El tema de las dependencias, cuando ustedes hacen el living cristal. ¿Usted de qué forma lo encargan? ¿Tipo un volumen compartido en el S2 con el M2? ¿O un cacheando en el Dockerfile tipo con dibujar? ¿O un multistage tipo con variform? ¿Cuál fue su solución? Ninguna. Básicamente, sí, no me enorgullece contártelo, pero por ahora no cacheamos. Si te referís a las dependencias de Java o cualquier cosa que pueda llegar cacheada en el directorio .m2 o lo que fuese, por ahora se trae todo cada vez que corre. Sí. Es algo a resolver, sí, y lo hemos contemplado, utilizar algún volumen compartido, pero hay que pensarlo muy bien para que no impacte otro job corriendo en el mismo host que tenga ese volumen, que no pise nada, que muchas manos en el mismo volumen posiblemente te rompan algo. Entonces, yo no había encontrado una solución tipo elegante para resolver ese problema, para que no tenga que bajarse todo de nuevo cada vez. Sí, no, por ahora no están los planes, pero no. Lo que puedes hacer es tener un snapshot, uno prearmado, y que vos puedas referenciarlo. ¿Sí? Entonces vos, todo lo que te bajes después, usas la capa de layering, ¿sí? Entonces vos, pero la imagen ya la tenés con la mayoría de lo que vos tenés. Claro. Pero es lo mismo, o sea, se me ocurre yo como alternativa. Sí, es algo que está muy pendiente, y particularmente porque, bueno, exponerlo a los contenedores, además, eso es un tema. ¿Alguna preguntita más? Si no, ya cerramos, vamos a comer y bueno. Bueno, listo.